Y Muy adelante. bien. Bueno, para nosotros es un gran gusto poder organizar este conversatorio con un compañero como Eduardo Josami, al que lo conocemos desde hace mucho tiempo y con el cual queremos tener no solamente esta experiencia, sino otras más, para ir conociendo su visión, su posición con respecto a lo que está ocurriendo hoy en nuestro país. A pesar de que no necesita presentación, porque es una persona que tiene un amplio y frondoso currículum, yo quiero decir solamente algunas cosas. Eduardo Josami es escritor, periodista, abogado, profesor universitario de UNTREF y de la UBA. Entre los libros que escribió está Rodolfo Walsh, La palabra y la acción, y 2922, Las memorias de un preso de la dictadura. Fue director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, fue secretario de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, fue legislador también de nuestra ciudad, diputado nacional, hoy tiene un cargo que es el director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, y aparte es el compañero que lidera la organización Participación Popular. Pero además de todo esto hay que decir que es un compañero, un militante de toda la vida, que siempre estuvo en la vereda de las causas nacionales y populares, por lo cual es un gran capital que él tiene y nosotros nos honramos con su presencia y, digamos, y nos resulta muy grato acompañarlos en este conversatorio y en otras actividades políticas que ya hemos emprendido y que vamos a seguir emprendiendo. Así que, Eduardo, te damos las gracias por estar aquí presente y directamente iniciemos el análisis de la situación política de la Argentina a la luz de los últimos acontecimientos y, bueno, de los distintos conflictos que estamos observando en el gobierno y en nuestro país. Muy bien, muchas gracias por la invitación, por la presentación tan generosa. Y bueno, me parece importante esta iniciativa. Estoy muy reconocido a Héctor Tepper y a los compañeros que organizaron esta reunión, que pensamos, como él decía, que debe seguirse con otras actividades para ir profundizando consensos y acuerdos en una coyuntura muy difícil y compleja de analizar como esta que estamos viviendo. Bueno, podríamos partir para tratar de explicarnos la situación que estamos viviendo hoy de la última elección, del 2021, donde todos sabemos que hubo un retroceso de nuestra fuerza política al Frente de Todes y fuimos, bueno, aunque finalmente en la segunda vuelta, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, la diferencia fue menor, en términos globales, esta elección implicó una derrota del Frente de Todos, derrota que puede explicarse en buena medida por el contexto difícil en que se realizó esa elección, con la pandemia que ya venía golpeándonos desde el principio del año anterior, por la difícil situación económica, como sabemos, que habíamos heredado del gobierno macrista, sobre todo el fuerte endeudamiento que obligaba a una negociación con el Fondo Monetario, y por otra parte, bueno, esto en principio podría, si uno quisiera no profundizar demasiado, podría decir, bueno, en realidad muchos gobiernos en el mundo sufrieron el efecto de la pandemia y es difícil pensar que podía haber sido muy distinto. Pero de cualquier manera, a pesar de que eso hay que tenerlo en cuenta en el análisis, nosotros creo que sabemos
que hay dos elementos que jugaron en el resultado electoral que son importantes de tener en cuenta porque de alguna manera la posibilidad de rectificar esta situación y volver a tener un desempeño mejor en el año 2023 pasa por hacernos cargo de que efectivamente hay un sector importante de la sociedad que, insatisfecho por las medidas que se tomaron para enfrentar la crisis social, es decir, que sintieron que no fue todo lo importante que podía haber sido esa, o que ellos entendían que debía haber sido esa ayuda por parte del Estado, y por otro lado, junto a eso se sumó una caída en la imagen del gobierno que no tiene que ver solamente con la situación económica tan difícil a la que nos referíamos antes, sino también con otros factores, como por ejemplo la pandemia, que hubo una gestión que en términos generales podemos decir, a juzgar por los resultados, comparando con otros países, que fue bastante aceptable la gestión de nuestro gobierno, se vio, como sabemos, salpicada, por así decirlo, con otras circunstancias que afectaron la credibilidad del gobierno. Y un tercer elemento que creo que no debe subestimarse es que las dificultades de gestión se vieron agigantadas también por los medios, apoyándose mucho en el enfrentamiento interno dentro del Frente de Todos. Esa elección, además, y tal vez esto sea lo más importante, marcó un crecimiento notable de la derecha, que no tiene que ver solamente con la derrota electoral, sino con dos factores. El surgimiento, por un lado, de una corriente, la que expresa Milei, y con algunas diferencias y rivalidades, pero en última instancia expresando lo mismo, la corriente de Esper, que se presentó fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, que llegaron a niveles de votación desconocidos en la Argentina para fuerzas tan de ultraderecha, con un programa tan reaccionario y con ninguna, digamos, trayectoria importante anterior. Pero tal vez lo más preocupante no sea eso, los votos de Milei y los votos de Esper, sino la derechización general que hubo en el discurso de la fuerza que salió en primer lugar, Juntos por el Cambio, que ganó las elecciones con un discurso en el que prometía irse más a la derecha, en realidad, ¿no? Esto hablando de que no había que subir impuestos, de que era urgente encarar la reforma jubilatoria y la reforma laboral, y esto es interesante señalarlo porque es exactamente lo contrario de lo que el macrismo hizo en las elecciones del 2015. En las elecciones del 2015, ustedes se acordarán que Macri mintió descaradamente diciendo que él en su gestión iba a respetar, digamos así, las principales medidas tomadas por los gobiernos kirchneristas, y que lo que tenía que ver con la presencia del Estado, con la defensa del salario real, con no encarar la reforma jubilatoria y la reforma laboral en los términos que ellos mismos la habían planteado antes, y por una razón que todavía no terminamos de entender del todo, en ese momento hubo un sector del electorado que estaba disgustado con nuestro gobierno, que le creyó a Macri, porque evidentemente votaron teniendo muy en cuenta ese compromiso que había hecho, porque en la situación argentina del 2015 era evidente que un programa francamente neoliberal no hubiera obtenido el mismo resultado. Bueno, en el 2019 no solo el discurso fue mucho más de derecha y mucho más de adhesión al neoliberalismo de lo que había sido en el 2015, mucho más francamente, digamos, sino que además estos temas que eran tabú para
plantear en una elección, como por ejemplo la reforma laboral, fueron el caballito de batalla de Juntos por el Cambio. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta porque además, como sabemos, por eso no hace falta extenderse mucho, es un fenómeno que se está dando en todo el mundo. Es decir, las elecciones francesas, bueno, estamos ahora un poquito más tranquilos porque la Marie Le Pen no llegó a ganarle a Macron, lo cual es un consuelo relativo, pero bueno, la verdad que hubiera sido trágico lo contrario, ¿no? Y aquí algunos piensan que Milei puede recorrer ese camino, pero que todavía es prematuro y dependerá también mucho de lo que hagamos nosotros para poder evitarlo. Pero me interesa plantear esto porque creo que esta derechización del electorado es un condimento indispensable de cualquier análisis que nosotros hagamos sobre la viabilidad de ciertas políticas que se están discutiendo hoy en nuestra fuerza y sobre la respuesta más adecuada a la actual coyuntura. Bueno, es obvio que en el Frente de Todos existen diferencias, y esas diferencias se exageran o se agigantan, no solo porque hay un repiqueteo mediático incesante en torno a estas diferencias, sino porque también por parte por lo menos algunos de los sectores, algunos de los participantes en este debate al interior del Frente, se adopta un tono polémico muy duro y se hacen ciertas caracterizaciones que me parece que de ser aceptadas, bueno, comprometerían totalmente el futuro del Frente de Todos. ¿Qué quiero decir con esto? No voy a hacer muchas referencias personales a lo que dijo fulano y lo que dijo mengano, porque en estos días me he dado cuenta con más fuerza que antes todavía, que si uno quiere reclamar la unidad del Frente, lo peor que puede hacer es estar contando todo el día que fulano dijo algo en contra de mengano y mengano le contestó con algo igualmente duro, porque evidentemente entonces ponemos nuestro granito de arena en la división del Frente, y lo que queremos hacer modestamente en esta charla y en todo lo que estamos intentando hacer desde Participación Popular y con otros compañeros como los del grupo de Héctor Tepper, y ahora con la corriente de la militancia, en esta convocatoria que hizo Agustín Rossi, que ya tuvo sus reuniones en Rosario y la última semana en Mendoza, lo que queremos hacer, decía, es modestamente aportar a la unidad del Frente. Pero hay dos elementos que dificultarían la unidad del Frente de Todos si los aceptáramos, hasta un punto que incluso sería ilusoria, digamos, cualquier tentativa de modificar esta situación. La primera es la idea que afortunadamente no se ha planteado mucho, pero que algunos compañeros la han planteado y que subyace de algún modo en ciertos discursos, en el sentido que el 2023 ya está perdido, ¿no? Porque, bueno, esta derechización del electorado, porque nuestro gobierno no encontraría las políticas más adecuadas para enfrentar esta coyuntura, y porque, bueno, las encuestas efectivamente están marcando que cada vez vamos peor. Pero sí, cada vez vamos peor y nosotros cada vez nos peleamos más, es probable que nos vaya todavía peor. Es decir, hay algo de profecía autocumplida en esta discusión. Yo creo que uno no puede dar por perdida una elección un año y medio antes de que esa elección se realice, ¿no? Así como principio general, pero además me parece que hay del otro lado, hay un contendiente, Juntos por el Cambio, hasta ahora aparece liderando todas las encuestas, que, bueno, tiene sus fortalezas, pero también tiene sus debilidades. ¿Sí? Están enfrentando dificultades, o por lo menos enfrentamientos muy serios.
es probable que finalmente lleguen a un acuerdo para ir todos juntos y apoyar a quien sea vencedor en la interna, pero también eso dependerá de la eficacia que tengamos nosotros para movernos en esta coyuntura, la fortaleza que alcancemos y la unidad que podamos preservar. Y creo que, por otro lado, queda 1 año y medio de gobierno en el que algunas políticas seguramente podrán profundizarse, podrán llegar con más eficacia, digamos, a los sectores sociales de menores recursos. Y, por otra parte, muchas son las predicciones de que la situación económica, en términos general, podría ser más favorable el año que viene. Aunque antes que lo digan ustedes, es obvio que esto supone el control de la inflación, o por lo menos la discusión de la inflación, porque si no el tema de la inflación ha tomado una importancia tal que de algún modo, si el gobierno no encuentra el camino para reducir esta variable, la magnitud de esta variable, creo que va a ser difícil. La segunda cuestión que decíamos que haría muy difícil mantener la unidad del frente es si se configura estas diferencias que existen entre los dos sectores que podríamos decir que se nuclean en torno a Cristina y al presidente de la Nación, que tienen en realidad no simplemente diferencias, sino modelos alternativos, modelos contrapuestos. Esto es, me parece complicado porque si nosotros dijéramos, por ejemplo, que hay un modelo que plantea un sector que se enfrenta al gobierno, que tendría un modelo absolutamente distinto, bueno, en términos generales, es decir, no hay tantos modelos posibles. Es decir, nosotros todos suscribimos con matices a un modelo nacional popular que tiene que ver con la expansión del mercado interno, con un determinado rol del Estado en el control de la economía, con una reivindicación de la mayor autonomía nacional y de integración latinoamericana, etc. Hay compañeros que pueden tener diferencias, en algún caso importantes, respecto a este conjunto de principios que tienen que ver con la tradición peronista, con el movimiento, con la corriente nacional popular, pero si esos compañeros tienen un modelo alternativo, sería plantear que, no sé, estarían en realidad cerca del neoliberalismo, es decir, estarían apoyando Juntos por el Cambio. Es decir, es muy contradictorio esto, porque además uno puede encontrar dentro del Frente de Todos alguna dirigente que por ahí tiene una tradición de acuerdo o de identificación con el pensamiento neoliberal, pero es obvio que no tiene peso dentro del conjunto del frente. Entonces, yo creo que aún que si aceptáramos una caracterización un poco simplista que se está haciendo en los últimos días, que es que hay un sector que defiende la expansión a través del consumo, y otro sector que es más un sector desarrollista que se despreocupa un poco del consumo y apuesta a la inversión fundamentalmente. Creo que eso sería, en los términos que se plantea hoy el debate en la Argentina, creo que estos no son modelos contrapuestos, son modelos que comparten o son propuestas que comparten un conjunto de postulados básicos y en las cuales puede haber sectores que enfatizan más la importancia del consumo popular y de las políticas redistributivas y sectores que otorgan una importancia mucho mayor en este momento a poder superar o retomar con fuerza el camino del crecimiento en un momento tan complicado como el que se está viviendo, además con el acuerdo con el fondo. Entonces, esta idea del modelo alternativo
si se junta con la visión de que ya todo está perdido, y si además a esto le agregamos el tono en que se dicen ciertas cosas, donde se llega hasta a plantear a veces que en realidad el gobierno tiene el apoyo del Fondo Monetario y de Clarín, entonces, bueno, evidentemente lo que no tiene sentido es el Frente de Todos. Nos hemos aliado con el enemigo sin darnos cuenta. Me parece que estas son propuestas o discursos, mejor dicho, que no hacen bien a la unidad del Frente de Todos y que no nos ayudarían para revertir esta coyuntura difícil en la que estamos. Bueno, es obvio que el desacuerdo fundamental aquí tiene que ver con la negociación con el Fondo Monetario y la aprobación por el Congreso del acuerdo con el Fondo. En este punto, uno también podría decir que no hubo diferencias tan importantes. Seguramente hubo gente que estuvo más incómoda con el acuerdo con el Fondo. Yo me ubico entre los incómodos porque la verdad que no... tengo muchos años de vida política y nunca... es la primera vez que pienso que hay que aceptar un acuerdo con el Fondo Monetario. Y bueno, afortunadamente no soy el único, ¿no? El 80% de la población argentina, según las encuestas, pensaba que había que aceptarlo. Y dirigentes del kirchnerismo tan importantes como Guado de Pedro o Axel Kicillof expresaron con las mismas palabras lo que me parece que resume bien la actitud que tomamos muchos. Es decir, hay que votar esto porque lo otro sería una catástrofe en default, no porque este acuerdo nos resulte, en cualquier circunstancia, nos parezca bueno que hay que recurrir al fondo. Además, hay que recordar que el que nos trajo al Fondo Monetario fue Macri, y el que acordó con el fondo fue Macri. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es ver cómo hacemos que esta carga tan dolorosa, tan comprometedora que nos ha dejado el gobierno de Macri, tenga la menor influencia negativa, si nos condicione lo menos posible, no nos impida absolutamente una política de crecimiento. Pero está claro que ningún sector, por lo menos de los que pueden estar en la conducción del Frente de Todos, hubiera en otras circunstancias apoyado un acuerdo con el Fondo. Entonces decíamos que algunos compañeros estuvieron más incómodos o estuvimos más incómodos que otros. Pero no hubo en el seno del Frente de Todos una postura de rechazo al acuerdo. A tal punto no la hubo que incluso una senadora por el Chaco, que juega un rol importante en el bloque de senadores junto con Cristina, y dos diputados del Frente de Todos que fueron entrevistados, uno de los cuales era nada menos que Hugo Yasky, admitieron que si hubiera sido necesario su voto para evitar que fuera derrotada la propuesta del gobierno en el Congreso, ellos hubieran votado a favor, ¿no? Entonces, utilicé el término incomodidad no por casualidad, porque me parece que, y creo que se puede comprender, que para ciertos sectores que tienen una tradición más fuerte de enfrentamiento con las políticas de la dependencia, digamos así, todo lo que el fondo simboliza, bueno, evidentemente era más difícil votar por el fondo. Pero esa dificultad nos llevaba hasta pensar en una propuesta alternativa, porque de lo contrario, bueno, si hubieran sumado o hubieran planteado claramente que teníamos que aceptar el default, por política que en última instancia tenía su expresión también en el Congreso, porque fue lo que planteó el FIT. Bueno, hicimos referencia a que el tema de la inflación juega un rol fundamental en este debate, porque la inflación, por un lado, deteriora día a día los ingresos de la población, siempre, aún en el caso que, como ocurre con los trabajadores formales, que el gobierno a través de las paritarias pueda conseguir que se vayan
actualizando, siguiendo el nivel de la inflación, bueno, siempre los salarios corren de atrás al aumento de los precios. Pero no solo eso es lo que deteriora la adhesión popular a nuestro gobierno en relación con la inflación, sino que en buena medida la inflación es hoy el testimonio de que nosotros no podemos gestionar bien. Es decir, de que un tema que se define como prioritario, en eso existe un consenso transversal desde todos los sectores políticos, que hoy es prioridad el control de la inflación, bueno, el gobierno no logra ese control, entonces aparece como un gobierno ineficaz, como el gobierno que no encuentra las políticas adecuadas, y esto a veces se fortalece esta imagen, ¿no? Con una crítica muy despiadada de sectores del propio frente, ¿no? Yo recuerdo que el peronismo pasó por coyunturas inflacionarias importantes. No, ninguna tal vez se pueda comparar con esta, pero lo cierto es que en ese momento era difícil encontrar peronistas que dijeran qué mal que le va al gobierno con el tema de la inflación, ¿no? Porque al contrario, había otros discursos como por ejemplo, bueno, el gobierno está tratando de que los salarios no se deterioren con motivo de la inflación y por eso tiene que mantener estas políticas más expansivas y subir los salarios, etc. Bueno, lo cierto es que nosotros estamos siendo muy afectados por esta política antiinflacionaria o esta política inflacionaria, por esta situación inflacionaria, y esto además tiene que ver también con la crisis política que se está viviendo al interior del frente, porque las causas de la inflación son muchas. Ahora hasta el Fondo Monetario reconoce que no es solamente un problema de expansión de la cantidad de dinero, pero por lo menos en esta intervención introductoria yo no voy a referirme a este tema, pero quiero decir que también es ilusorio que pensemos que un gobierno puede controlar la inflación en la situación que vive hoy el Frente de Todos. Porque nosotros recordamos Perón en el 73 controlando la inflación con la propuesta del Pacto Social, por ejemplo, ¿no? Es decir, recordamos un gobierno con mucha adhesión popular, pero además con mucha cohesión interna. Estaba muy claro quién era el que conducía y donde no había contradicciones tan profundas. Y eso es casi lo contrario de lo que estamos viviendo hoy, donde en general no se puede decir claramente cuáles son las políticas del gobierno en relación con muchos de los temas que tienen que ver con la actividad económica, ¿no? Pensemos que hace más de un año que salen en los diarios que hay funcionarios que no se ponen de acuerdo acerca del aumento de tarifas, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo parece, si no termina primando cierta sensatez en nuestro gobierno y en relación con esta polémica dentro del frente, que conspira contra la resolución de un problema que en sí es difícil, ¿no? Porque no es fácil controlar la inflación sin caer en políticas antipopulares, políticas que han sido tradicionalmente las políticas de estabilización, pero que resulta incluso mucho más difícil todavía cuando no existe un gobierno que pueda hacer cumplir las políticas que está dictando y que muestre una imagen de coherencia a la población. ¿Puedo hacer una pregunta, Eduardo? ¿Sí? Sí, la pregunta sería la siguiente. Vos planteas que las dos alas del gobierno tienen diferencias en relación a la política económica, siempre partiendo de la base de que lo que nos gobierna es un frente de distintos sectores, es una alianza política, una coalición, y que evidentemente puede tener distintas miradas, pero la pregunta es, si estas diferencias no son tan sustanciales como vos planteás,
¿era necesario entrar en un debate tan duro públicamente? ¿O había que haber buscado una manera de canalizar esa discusión internamente a través de algún tipo de mesa, de foro, alguna cosa parecida? Bueno, por el tono de tu pregunta está claro cuál es la respuesta. Yo la comparto. Evidentemente no es bueno esto que está pasando, ni es lo único que se podía hacer, ¿no? Partamos de la base que en una coalición es normal que existan diferencias y hasta contradicciones, digamos, aunque debe tratarse de evitar que se expresen de una manera tan rotunda. Pero el Frente de Todos es un frente muy particular porque además fue generado de una manera muy rara, ¿no? Es decir, la candidata a vicepresidenta anunció quién era el presidente. Yo no sé si en algún otro país del mundo eso ocurrió alguna vez, la verdad, que por lo menos no lo conozco. Pero eso generó, yo creo, una obligación que tenemos todos, hasta los que no ocupamos funciones importantes, de evitar un conflicto que se podía presentar como inevitable si no nos hacíamos cargo de la dificultad de la situación. Acá no es solamente una coalición que tiene contradicciones, es una coalición donde el poder está en dos lugares. En el lugar de Cristina, porque Cristina es la dirigente política más importante del país y por lo tanto del Frente de Todos también, y en el lugar del presidente, porque este es un gobierno, este es un país presidencialista donde las decisiones las tiene que tomar el gobierno, el presidente. Y si no las toma el presidente, ya eso solo es un conflicto. Aunque las propuestas que se hagan sean muy virtuosas y muy correctas, pero necesariamente van a llevar a un conflicto con el presidente que se siente, digamos así, desconocido en su función. Entonces, si a mí me hubiera hecho esta pregunta que me hizo ahora Héctor, en el 2019, yo hubiera dicho, el gesto de Cristina fue muy bueno, nos sirvió para ganar la elección, pero exige actuar en consecuencia. Eso no quería decir que Cristina tenía que borrarse de la política y que tenía que simplemente apoyar al presidente. Yo creo que hay muchas maneras de, cuando las diferencias no son tan fundamentales, hay muchas maneras de mostrar que uno aspira a un poco más, que uno quiere hacer su aporte para que las cosas se corran en un sentido, es decir, movilizar además a los sectores sociales que pueden apoyar estas posiciones más combativas, digamos, para de alguna manera mencionarlas, sin que eso implica atacar al gobierno. Es decir, el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires no está obligado a decir que el presidente de la Nación lo apoya el FMI y el diario Clarín como definición de lo que es el presidente, primero porque es absolutamente contradictorio, porque él también pertenece al mismo gobierno, entonces no sabemos por qué siguen juntos, pero además porque es un modo de descalificar al presidente ante la opinión pública. Entonces, yo sigo pensando, como tengo diferencias con algunas políticas de Alberto, y como creo, como muchos de ustedes seguramente, que en materia social podríamos avanzar un poco más, o por lo menos intentarlo, pero si no podemos encontrar un modus vivendi, es decir, una forma de seguir todos juntos, bueno, va a ser muy difícil que esto no implique que el gobierno vaya perdiendo peso en la opinión pública todos los días, y las encuestas están mostrando eso, y las últimas encuestas también, hay una encuesta de Poliarquía que dentro de lo dudosas que son siempre las encuestas, es de las encuestadoras que parece más responsable, y otra
que también se conoció en el día de ayer, que dan más o menos igual, que muestran que Alberto baja, la consideración del gobierno baja, y Cristina también baja, ¿no? Porque de alguna manera esta pelea al interior del frente no favorece a ninguno de los sectores del frente. Puede servir para que unos y otros se consoliden más en sus posiciones, pero esto es un desastre. Porque para salir de esta encrucijada en la que estamos, necesitamos de Alberto y de Cristina, del presidente y de la líder del sector más importante del frente. Y si no encontramos, pero no un acuerdo de simplemente de mejores relaciones personales o que se saquen fotos juntos, cosa que también es importante, pero que tiene que ir acompañada de una reflexión más profunda acerca de qué política podemos hacer todos juntos hoy, porque el país necesita que estemos todos juntos y no se está discutiendo hoy en la Argentina, como parecen creer algunos, cuál es la política más avanzada que se puede seguir. Acá se está discutiendo en esta coyuntura de derechización tan marcada, ¿dónde ponemos la barrera para decirle de acá no pueden pasar? ¿No? Y el otro día en Mendoza, Agustín Rossi decía algo que me pareció muy ilustrativo en ese sentido, diciendo, si esto sigue así, vamos a discutir dentro de un tiempo por qué hay que pagar aguinaldo. No nos olvidemos que siempre hubo un sector de la sociedad argentina que le pareció mal el aguinaldo en 1945, porque los meses son 12, no 13. Entonces, ¿por qué algunos van a tener ingresos por 13 meses? ¿No? Entonces, bueno, no sé si te contesté la pregunta, Héctor, pero tal vez Sí, aproveché para perfectamente, decir algo. Eduardo. Tenemos acá a la compañera Nora, que también quiere hacer una pregunta, ¿puede ser? Sí, Adelante, Nora. ¿qué tal? Buenas noches. Yo quería preguntarle a Eduardo y a todos, hoy les cuento, hoy estuve viendo un tal que se llama El fotógrafo y el cartero. No sé si alguno de ustedes lo vio, pero tiene que ver con el asesinato de Cabeza. ¿El asesinato? De José Luis Cabeza. Ah. Ahí cuando uno vuelve a escuchar todo lo que pasó, se da cuenta de qué importante fue ese momento, ¿no? Tenemos que volver a recordar todo eso porque fue un momento increíble. Y un momento en el que se establecieron algunas pautas que hoy están desgraciadamente muy adoptadas de una forma muy profunda. Como Corach, por ejemplo, manipula al juez, el juez que estaba a cargo de la causa. Bueno, el mismo asesinato de José amedrenta, calla a toda la prensa, que empieza a ser súbdito del poder, y como en una entrevista a Chabran, digamos que se le escapa, ¿no? Como esto del inconsciente que dice, el poder está en la impunidad. Uno para tener poder, primero tiene que tener impunidad. Entonces yo a veces me pregunto si esta necesidad de la vicepresidenta de marcar, digamos, o de llamar la atención, es porque a veces el gobierno no está luchando decididamente contra la impunidad. Toma decisiones en las cuales después tiene que retroceder y pareciera que está terminando. Por ejemplo, bueno, tomo esta decisión. Bueno, y hay un dueño, empresario importante de una corporación que dice, yo no la cumplo porque no quiero. Yo creo que más que nada, más que pelearnos entre nosotros, lo que tenemos que discutir realmente es cuáles son las causas que nos unen. Nora, discúlpame.
Por te ejemplo, pediría, si ya, ¿cómo podés, hacemos? Perdón. sí, no, que te pediría, por el tema del tiempo, porque además hay otra gente Sí, que también sí. quiere hacer preguntas, si podés concretar la pregunta. Sí, la pregunta es esa. Si no podemos luchar realmente contra la impunidad del poder, el verdadero poder que hay en la Argentina. Bueno, así planteada la pregunta es difícil decir que no, porque se supone que nosotros hacemos política para eso, pero hay que ver cómo se lucha contra ese poder casi omnímodo que tiene que ver con los grandes grupos económicos, con la corporación mediática, en cada coyuntura. Entonces a mí me parece que uno debería definir acá una serie de acuerdos mínimos, ¿no?, que se consideraran más o menos posibles de ser impulsados desde el gobierno. Y al mismo tiempo tiene que seguir un debate dentro del frente, porque hay compañeros que pensamos que el conflicto en política no es una mala palabra, ¿no? La política es consenso y es conflicto, entonces hay que presionar, los trabajadores tienen que movilizarse para conseguir sus reivindicaciones y al mismo tiempo hay que buscar acuerdos para institucionalizar esas reivindicaciones. Entonces, aquí yo por lo menos, pero supongo que mucha gente, no criticamos que Cristina o que un sector de la CTA o que la Cámpora digan nos gustaría que se tomaran tales medidas, ¿no? Bueno, Grabois, por ejemplo, lo viene diciendo desde el primer día de gobierno. Y en realidad nunca se armó mucho escándalo por eso. Si alguna vez se armó escándalo fue, bueno, por determinadas situaciones como cuando ocuparon la estancia de los Echeveres, ¿no? Pero quiero decir, me parece que sería antinatural pensar que puede hacerse política sin manifestar de algún modo las diferencias. La discusión es, en esa manifestación de las diferencias, ¿ponemos por delante la necesidad de la unidad o las manifestamos de una manera descalificatoria del otro con quien tenemos que seguirnos juntando para preservar esto? Bueno, esa es la discusión. Porque uno puede ir a un acto con Eve de Bonafini, todo un sector importante del Frente de Todos, donde dice que el presidente es, ya me olvida el calificativo, pero era de los peores. Ahora, tenés todo el derecho del mundo de hacer un acto diciendo que querés el salario universal, como están planteando algunos, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se plantean las cosas en cada momento, cómo se busca la unidad más amplia. Es decir, acá hubo compañeros que se alegraron porque había un acto, mejor dicho, porque había dos actos el día de la militancia. Uno, donde estábamos los que pensábamos, teníamos las cosas más claras y éramos más combativos, y otro que estaba en buena medida monopolizado por los gordos, a pesar de que iban también las organizaciones sociales. Bueno, me parece un buen ejemplo. Eso es el comienzo del problema. Es decir, si nosotros no somos capaces de juntar a todo ese frente en la calle, diciendo apoyamos a este gobierno que elegimos nosotros, pero al mismo tiempo les recordamos que queremos esto, porque hasta en el acto de la CGT, donde estaban los gordos, había otros grupos que siguieron planteando sus reivindicaciones. Ahora, la vicepresidenta, para no escaparle a tu pregunta, la vicepresidenta tiene otra función que cumplir, porque la vicepresidenta tiene una responsabilidad institucional y política muy grande. Entonces, si la presidenta desconsidera al presidente, no es lo mismo que si un dirigente
de un sindicato en un momento de exaltación, dice, bueno, este gobierno que no nos da lo que pedimos. No. Entonces, hay maneras también si el objetivo es la unidad. Pero la verdad que acá me parece que ya hay mucha gente que sospecha que el objetivo no es la unidad. Porque hay ciertos discursos que son incompatibles con la unidad. Y esos discursos los han dicho los principales dirigentes de uno de los sectores que hoy están enfrentados. Si cambiara eso, yo creo que sería mucho más fácil gobernar. Porque el presidente tendría que aceptar, y lo tendría que aceptar en su propio interés también, que hay un consenso, o habría un consenso muy fuerte de muchos sectores sindicales, de muchas organizaciones sociales, de buena parte o la mayoría del Frente de Todos, que pide profundizar esa política, pero que al mismo tiempo lo apoya. Porque en realidad, cuando uno quiere la unidad, la mejor política para comprometer al otro, que se acerque un poco más a lo que uno piensa, es apoyándolo. Si yo salgo hoy públicamente, como han hecho algunas organizaciones en estos días, sindicales y sociales, a decir, este es un acto de apoyo al presidente, y en ese acto de apoyo al presidente planteo una serie de reivindicaciones que van más allá de lo que el presidente estaba diciendo en ese momento, bueno, eso no puede ser tomado nunca como una manifestación rupturista. Ahora, si yo digo que al presidente lo apoya el Fondo Monetario y el diario Clarín, estoy diciendo que hay que empezar a militar contra el presidente. No hay otra forma de entenderlo. Y esto es lo que explica que muchos compañeros, entre los que me incluyo, que siempre estuvimos más cerca de las posiciones más combativas, por llamarle así, más radicales dentro del peronismo, hoy nos sentimos cómodos planteando que la prioridad pasa por la unidad y por apoyar al gobierno. Muy bien, Eduardo, tenemos otra pregunta de Gabriel, ¿no? Sí, gracias Eduardo por aceptar las preguntas, Héctor también. Sí, una de las preguntas, la verdad yo estoy muy preocupado creo que hay una crisis grande en la militancia, más allá de las demostraciones que hubo el 24 de marzo, me parece que en general hay como una decadencia en la participación militante, ¿no? Algunas agrupaciones que se están vaciando, y la verdad que me preocupa, no sé si coincidís con este diagnóstico, Eduardo, ¿cómo lo ves? Esa era, por un lado, la pregunta, y en caso de que coincidas, ¿cómo crees que se puede llegar a revertir esto? Bueno, es difícil la respuesta porque hay por lo menos dos clases de factores en eso, ¿no? Uno tiene que ver con una situación que no es coyuntural, ¿no? Esto viene produciéndose desde hace tiempo. Es decir, nosotros en América Latina venimos viviendo, pasamos a principios de siglo, un momento en que parecía resurgir la militancia, la posibilidad de tener un pensamiento progresista y que teníamos bases para mostrar que en muchos de nuestros países se estaba avanzando en un sentido de mayor igualdad, mayor autonomía nacional, mayor integración latinoamericana, y de pronto hemos tenido una vuelta atrás que me parece que ha impactado mucho, ¿no? En el 2015, cuando perdimos la elección, una de las discusiones que se planteó en las últimas semanas, cuando ya la posibilidad de perder existía, no es que se daba por seguro, ni mucho menos, pero bueno, decían algunos, esto es irreversible de cualquier manera, así que puede venir acá cualquiera, que no va a durar mucho, porque acá está
estas transformaciones son irreversibles. Y había otros que decían, o decíamos, que no, en política no hay nada irreversible en realidad, que están luchando todos los días para mantener, para avanzar, porque si no retrocedes, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que el impacto de esa derrota fue muy grande y creímos que habíamos superado esa crucijada con el 2019, con esta jugada que nos permitió armar el Frente de Todos, y me parece que el efecto de eso que en los primeros meses de gobierno además llevó que el gobierno tuviera una imagen notable, ¿no? Por el modo de enfrentar la pandemia también, y que de algún modo parecía que se podía iniciar un periodo de gobierno popular interesante. Recordemos que Alberto Fernández, apenas electo, tuvo ese gesto tan importante y tan encomiable en relación con Evo Morales, y tomó algunas definiciones fuertes, y después se aprobaron medidas como el aborto. Bueno, parecía que nos encauzábamos otra vez con más prudencia que en el 2015 o 2000, el proceso que terminó en 2015, porque sabíamos que nada estaba asegurado, ¿no? Habíamos conocido la experiencia de la derrota. Después, como decía antes, yo creo que hay un tema de derechización en el mundo, y es acá tanto el peronismo como el pensamiento de izquierda, del cual nosotros también de una u otra manera somos tributarios, han entrado en una crisis muy profunda, ¿no? Vos le preguntás hoy a un joven de 20 años qué es el peronismo, y seguramente no tiene respuesta. Pero a lo mejor hace 50 años tampoco nosotros teníamos respuesta, porque el peronismo es bastante difícil de definir, pero era un tema que nos interesaba y nos apasionaba, y tratábamos de definirlo a pesar de su complejidad. Uy, yo creo que un pibe de 20 años está en otra, piensa que el mundo cambió mucho, y en eso tiene razón, y que entonces esas respuestas de alguna manera hay que repensarlas. Y bueno, y entonces me parece que no hemos avanzado mucho en ese camino, y ese camino que no es fácil, pero tampoco hemos avanzado en otro que por lo menos en principio no debería ser tan difícil, que es el de abrir más los espacios de la política a la discusión, a la participación, escuchar más a la gente, ¿no? Es decir, nosotros tenemos, no quiero insistir con cuestionamientos, pero piensen ustedes cómo se han elegido las autoridades del peronismo, sin ir más lejos. Donde hubo elecciones del Partido Justicialista, donde hubo listas de oposición que no pudieron presentarse, porque no se les permitió. Entonces, si realmente pensamos que hay que revitalizar la política, bueno, eso implica que la gente vea otra vez que hay posibilidades de transformar a través de la política, y al mismo tiempo que la gente sienta que hay espacios donde se puede participar, y eso tiene algún sentido. Porque si no, la política termina siendo, no es casual que la mayoría de los que estamos acá tengamos edades interesantes ya, digamos, ¿no? No somos jóvenes. Porque nosotros tenemos una propensión natural a interesarnos por la política, a creer que el mundo puede cambiar a través de la militancia, porque si no sería más horrible todo. Pero yo creo que hemos hecho poco para que esa idea sea tomada también por la juventud. Y seguramente que la tome la juventud va a implicar grandes cambios, porque tampoco tenemos que pensar que van a seguir simplemente el camino que seguimos los que hoy somos mayores. Pero ¿cómo vamos a explicar si no que Milei esté cosechando tanto apoyo entre los jóvenes? Porque la política, no estamos en el 2001, porque la situación es muy distinta desde el punto de vista de
de la situación social y la contención social, y además hay fuerzas hoy que no han entrado en crisis tan profunda como todos los partidos antes del 2001, pero que hay un rechazo a la política que se parece bastante al del 2001. Además, es una situación en la que todos los encuestadores dicen que todos los dirigentes políticos bajan cuando miden la imagen, excepto Milei, que no es que sea el que más votos tiene, pero es el que sigue creciendo. Y esto quiere decir que hay ya una decepción por la política que no se vuelca a soluciones más radicales para el lado de la izquierda, porque la izquierda crece, pero crece muy moderadamente también, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta de Susana. Tenés que desmutearte. Susana, tenés que desmutearte. No oye. Susana, tenés que desmutearte, si no, no podés hablar. Perdón, toqué cualquier cosa y me fui. Bueno, yo entiendo que la política no es solo hablar y hablar y hablar. Yo entiendo que es acción. Y bien recuerdo que cuando los que nos gobiernan como presidente y vicepresidenta tomaron el poder, dijeron que les recordáramos cuando las cosas no estaban bien. Entonces, por más que hay gente que dice que no están dadas las condiciones, pienso que a lo mejor habría que armar algo para salir a la calle y pedir la unión, porque si no nos vamos al pozo, y no entiendo que no lo entiendan ellos, que son más políticos que nosotros, quizá porque están constantemente accionando en política. Bueno, esa es la pregunta, Eduardo. ¿Querés que juntemos 2 o 3 preguntas, Eduardo? Bueno, puede ser, como quieras. Bueno, Matías quiere hacer una pregunta también, la juntamos, y después María, y ahí contestás. Adelante, Muy bien. Matías. Estás muteado. Ahora sí, no me dejaba desmutear, perdón, Héctor. Ahora puedo. Creo que se escucha, ¿no? Sí, sí, perfecto. Bueno, trato de ser cortito, siguiendo la consigna. Pero un poco siguiendo el razonamiento que venía planteando Eduardo, digo que por un lado, las dificultades, a partir de la pregunta de Gabriel, ¿no? Las dificultades para plantear una propuesta alternativa al modelo de la derecha desde la izquierda, la centroizquierda, el peronismo, como querramos llamarlo, que es una crisis mundial, ¿no? Viene por lo menos de la caída del muro. Pero digo, además de eso, la falta de espacios de discusión democráticos, de discusión política, que nos desmovilizan notablemente como militantes, porque no se lo ven. Y a eso le sumo el riesgo grandísimo del avance de la derecha. Digamos, si nosotros pensamos que el año que viene puede ganar la derecha, y como decía Eduardo en la intervención del principio, no es la misma derecha que ganó en el 2015, porque en el 2015 Macri tuvo que decir otras cosas y ahora tiene que parecerse a Milei, pareciera, para ganar. Entonces digo, teniendo en cuenta ese riesgo, y la pregunta viene más desde la militancia política, es, ¿crees que hay alguna posibilidad, alguna oportunidad para impulsar, digamos, una propuesta desde el Frente de Todos, vos lo venís planteando en todas las charlas, digamos, desde el Frente de Todos para consolidar la unidad, pero a la vez darle contenido a esa unidad, o sea, consolidar la unidad, pero a la vez, creo que lo decía recién Susana Tepper, intentar presionar al gobierno para que se mueva en la dirección que nosotros queremos que se mueva. Me parece que la clave está ahí, y por ahí la pregunta sería esa: ¿cómo ves vos esa posibilidad de construcción de espacios políticos para impulsar esa propuesta? Porque María, si vos estás en la misma dirección, te damos la palabra a vos, y si no, le pedimos a Eduardo que conteste y después hablas. Rápidamente comparto lo que dice Matías, y siguiendo lo que dice Eduardo, lo único que creo que no es solo el problema
de la juventud, de cómo llegamos a la juventud. Me parece que ahí está la clave. Te pregunto, Eduardo, si no está la clave de lo que hacen los jóvenes. Yo creo que lo comenté en una reunión de participación popular, la manera en que tienen de comunicarse. Los jóvenes, hablo de 25 para abajo. Yo creo que lo comenté en alguna reunión, los youtubers y los streamers, que con muchas cosas que nosotros apoyamos, como la construcción de la memoria, los derechos humanos, ellos suman 1 o 2 millones de seguidores. O sea que este refrescamiento, como decís vos, que yo, no sería bueno pensarlo desde el lado de cómo nos comunicamos, porque a mí me preocupan más que los jóvenes, yo el otro día en el supermercado una señora se puso a gritar que había que matar a Cristina, una señora de 70 años. Entonces, pregunto a ver qué pasa con la comunicación. Nosotros tenemos que, comparto totalmente, Eduardo, y por eso termino, es que no podemos alimentar el conflicto interno, por más que exista. El conflicto interno tiene que quedar interno, no público. Y ahí, no sé, hay que buscar, vos sabrás, Eduardo, de qué manera podemos buscar alianzas para que esto se termine, porque se tiene que terminar, pero el tema general es la comunicación de la política, el refrescamiento, esta frescura que se perdió y que está atascada en lo que, no sé, esto es mi pregunta o preocupación. Nada más. Adelante, Eduardo. Si lo primero, lo que plantea, voy a empezar por el final, por lo que dijo María. Yo pienso que uno dice los jóvenes, porque bueno, son de hecho los que están más lejos de nuestro discurso, además, y que es evidente que tenemos que encontrar caminos para llegar a poder tener algún tipo de influencia, de diálogo, etc. Y me parece que efectivamente hay un problema de comunicación del gobierno y de nuestra en general, pero sobre todo del gobierno en relación con los medios, que son los transmisores fundamentales, y también en las redes sociales, aunque ahí, a pesar que también la derecha tiene más influencia, pero creo que a veces por momentos se puede equiparar un poco más. Pero a mí me parece que no es solo un tema de comunicación, porque si nosotros seguimos dando la imagen de que salvajemente nos peleamos y destruimos la fuerza que creamos para evitar la restauración del neoliberalismo, bueno, es muy difícil. Ni un mago de la comunicación hace que de ahí salga un discurso interesante para comprometerse con la política o para entusiasmarse con alguna posibilidad interesante. Entonces, yo creo que hay el problema de comunicación es no solo de comunicación, que incluso, bueno, basta con ver lo que son los programas favorables al gobierno en la televisión para ver que nos cuesta encontrar un discurso que vaya más allá de nuestras propias fuerzas, ¿no? Y a veces hasta es un discurso contradictorio, con gente un mismo periodista que un día parece estar con el gobierno y otro día parece estar en contra del gobierno, y eso no es una demostración de amplitud, sino que me parece que no saber muy bien cómo enfrentar esta coyuntura. Entonces, creo que está ese tema de la comunicación, pero está en este momento subordinado de algún modo a que encontremos una forma de volver a un acuerdo básico que nos permita gobernar. Porque si no, creo que la imagen de deterioro va a ser cada vez mayor. Y para eso, Susana decía, tenemos que salir a la calle para pedir la unidad. Bueno, es lo que creo que estamos haciendo. Ahora, acá no hemos salido a la calle, esto es un Zoom. Pero quiero decir, hay que generar el acuerdo básico para que no salgamos un grupo
simplemente como estamos aquí, para que haya otros sectores que se sumen. Es decir, nosotros tenemos que hacer un reclamo. Muchachos, por este camino vamos al desastre. Además, en esta charla, de algún modo más familiar, porque somos pocos, uno se anima a decir cosas que por ahí no dice si va a un medio de difusión mayor, porque como decía al principio, es difícil ser coherente planteando que buscas la unidad si empezás a decir Alberto tal cosa y Cristina tal otra, porque entonces estás fogoneando la división, ¿no? Pero creo que tenemos, bueno, yo tengo una experiencia, es decir, el acto de Rosario, donde participó mucha gente y hubo claramente matices políticos diferenciados, pero nadie tenía en última instancia por qué sentirse agraviado por eso, ¿no? Y hubo un cierre de Agustín Rossi donde planteó claramente por qué el Frente no podía prescindir ni de Alberto ni de Cristina. Entonces, si eso es cierto, si no puede prescindir de Alberto ni de Cristina, yo no puedo decir cosas horribles de Cristina ni de Alberto. Primero porque no las pienso, y segundo porque si lo digo, estoy saboteando la unidad que digo que quiero construir. Entonces, para mí construir la unidad implica, en primer lugar, ser coherente y decir que queremos estar juntos, expresar una voluntad de estar juntos. Porque si no puede ser un discurso de compromiso, ¿no? Compañeros que dicen este es nuestro gobierno y después lo destrozan a nuestro gobierno. Y buscar acuerdos mínimos que nos permitan seguir avanzando. Y respecto a que la discusión tiene que ser meramente interna, yo creo que si tuviéramos una fuerza política acostumbrada al debate, ¿no? Una fuerza política más participativa que la que tenemos, bueno, tal vez eso sería posible y sería lo mejor. Si un gran congreso del Frente de Todos, que fue con representantes elegidos en discusiones que se hicieron en los barrios, en los gremios, en los distintos sectores donde se agrupa la militancia, y eso finalmente culmina en ese congreso que decía. Me parece que eso nos está dando ahora, y el debate ya ha tomado un giro y ha tenido una difusión tan grande que es imposible hoy decir no hablamos más de esto. Pero por lo menos evitemos todo lo que puede llevar a enfrentarnos y a desencantar a la gente. Porque en realidad lo que a mí me preocupa, y supongo que a muchos, cuando veo un dirigente que habla de otro de esta manera tan agresiva y tan descalificatoria, no son ellos, porque después el día de mañana nadie va a dejar de hacer política con el otro porque le haya dicho algo agresivo el día anterior, pero eso contribuye al desencanto de la gente, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido y tenemos que ver que es perfectamente compatible decir que apoyamos al gobierno y al mismo tiempo seguir bregando por ciertas medidas que pensamos que el gobierno debiera avanzar más, tomar más rápido, tener más profundidad o lo que fuera. Y bueno, por otro lado, eso implica, cuando decimos la unidad, no es solamente la unidad de la aparición pública de Alberto y Cristina, o de que se reúnan 5 dirigentes y vuelvan a sellar un pacto. La unidad es también la unidad popular. Es decir, acá hay compañeros que están muy cómodos, como decía antes, con que haya 2 actos o 3 para el 24 de marzo, desde que se produjo una ruptura más fuerte en el movimiento de derechos humanos, siempre hay otro acto de la izquierda. No siempre fue así, pero bueno, eso ya parece muy difícil de revertir. Pero nosotros, ¿por qué tienen que marchar un día las organizaciones sociales? Entonces ese día la cámpora se queda en la puerta y no entra, como ocurrió, ¿no? ¿O por qué nos parece normal que haya 2 actos sindicales? Cuando hasta hace no tanto tiempo eso
no era así. Nosotros fuimos durante el gobierno de Macri a movilizaciones donde estaban casi todos. Algunos de los gordos se iban porque los silbaban, pero estaban convocados por todo, y ahora nos parece normal. Y reemplazamos la unidad de alguna figura de nuestro espacio. Entonces hacemos el acto con EVE y el resto del movimiento de derechos humanos va al otro acto, por ejemplo. Y parece que eso, cuando ellos consideran que eso está bien. Bueno, pero volviendo a la pregunta de Susana, que fue la que de algún modo acompañaron a los que hablaron después, nosotros creemos que hay que generar un movimiento que impulse estos consensos en el frente de todos y que implique la necesidad de un mayor apoyo al gobierno y al mismo tiempo el reclamo de todas las cosas que nos parezcan necesarias para atender con más decisión los intereses populares y bueno, y discutir, porque vamos a seguir discutiendo. Seguro. 3 preguntas más tenemos. Gustavo. Bueno, ¿qué tal compañeros? ¿Qué tal Eduardo? La verdad que más que interesante todo lo que estás hablando, lo que estás diciendo. Vos bien lo estabas aclarando esos datos, personajes como Milei surgen por el descontento, ¿no?, que tiene la gente para con, no sé si con la política, pero sí con muchas clases políticas, seguramente. Pero yo creo que tendría que haber una estrategia por parte de nosotros. Cuando digo nosotros me refiero a los que pregonamos y los que pensamos igual por este lado, de que este tipo de gente no llegue. Porque Cualquier cosa. Disculpa, compañero, se escucha muy bajo. A ver, ¿ahí me escucha? A ver. ¿Ahí me escuchas mejor? No, muy bajo, muy bajo. Bueno, vale, el micrófono debe ser entonces. ¿Ahí ahora me escuchas? Ahí va mejor. Sí. Lo que pasa es que el compañero está un poquito lejos. A ver ahora. Sí, se te escucha, Gustavo. ¿Se escucha bien ahora? Habla fuerte. Bueno, ahora espero que me escuche un poquito mejor. La verdad que me he puesto estos auriculares para ver si me da un poquito más de volumen a esto. Le decía recién, bueno, lo saludaba y le decía que al compañero Eduardo, que comparto mucho lo que dice, que por apariciones como personajes como Milei, que le hacen mucho daño no a la política, sino al país, porque por el reconocimiento, a ver, estos personajes nacen por el descontento de la gente, no con la política, sino con los que hacen política. Yo creo que tenemos que tratar de evitar que esas cosas sucedan, porque en el momento de la bronca, del común, piensan y van y encaran para ese lado. Y no tienen idea, ya pasó con Macri, no tiene que volver a pasar con ninguno de estos personajes que le hacen mucho daño a la República. ¿Hay alguna estrategia? ¿Hay algo pensado? ¿Abrir un poquito más el campo de participación con aquellos que integran también el Frente de Todos para escuchar ideas? ¿Hay algo de eso charlado, conversado ahí entre las filas internas para poder llegar o concordar algo para poder encarar mejor? Pues ya no falta casi nada para el 2023. Bueno, está Gustavo. Sonia, entonces. Esa era mi pregunta. ¿Se ha escuchado lo que ha hablado? Sí, se escuchó. ¿Se escuchan? Sí. Bueno, mi pregunta tiene que ver con la necesidad, si se quiere, de reentusiasmarme en este sentido, de la oportunidad que tenemos de rescatar una cuestión de identidad política, más que de un nombre. Yo creo que el riesgo, lo siento así, que el riesgo de esta interna en el Frente de Todos, el mayor riesgo es vulnerar la identidad peronista. A mí me parece excelente que se amplíen los espacios de participación con toda la dificultad que eso significa, porque hay que
hay que saber qué es lo que queremos decir con participación. Es algo muy difícil la participación real, se lo digo con mucha experiencia en ese campo. Pero mi pregunta iba a esto, ¿no? Si aún queda la oportunidad, yo siento que el riesgo no es una diferencia ni en modelo ni en gestión, es una diferencia más profunda. A mí me llamó mucho la atención, entre las cosas que se han dicho de la otra ala, esto de el gobierno es nuestro, por ejemplo, ¿qué se quiere decir con esto? ¿En qué lugar queda la búsqueda de unidad cuando una de las partes que tienen que unirse está manifestando este tipo de cosas, que no son casuales ni son un delirio personal de quien lo dijo? Entonces, yo creo que estamos viviendo una crisis de identidad donde claramente funcionamos. Sonia, discúlpame, te pediría la pregunta porque andamos mal con el tiempo y hay 3, 4 compañeros que se entraron después que vos. Exacto, simplemente esto, si aún queda una oportunidad, sea luego utilizada con una manifestación masiva de apoyo, que esto no me parece mal, y un discurso fuerte del presidente. Un discurso fuerte del presidente. Ya no aspiro a que hable juntos, creo que eso es una utopía y no responde a lo que está pasando, pero esa oportunidad creo que va a ser una y nada más. Entonces yo quiero saber cómo lo ven, cómo ves, Eduardo, si todavía nos queda eso. Ok, sigue Marta. Hola, buenas noches. Gracias, Eduardo. Acuerdo realmente con lo que planteaste. Yo solo quería plantear una preocupación en relación a los jóvenes. Yo llevo la edad de los jóvenes más adelante, 45 años, por ejemplo, que no pueden construir una familia porque no tienen trabajo, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el panorama para los jóvenes? Agotamiento por la pandemia, la guerra, el hambre, la falta de trabajo. Entonces, el discurso de la derecha que gana en Europa y que acá está implantándolo Milei, la ultraderecha, fascina con el delirio libertario, les ofrece un delirio como horizonte. Nosotros, ¿qué le ofrecemos? Es la pregunta. Entonces, yo digo, tenemos que ofrecerle acciones, lugares donde participen para encontrar soluciones a sus cosas concretas, y no tanto debate, o no solo el debate, sino debate y lugares donde puedan participar y programar ellos también. Hasta acá mi pregunta. Gracias. Muy bien, gracias. Ricardo. Tienes que desmutearte. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. ¿Qué tal, compañero? Bueno, ya era más que nada para aportar algo y para que surja algo de esto. Adhiero plenamente a la posición que las discusiones básicamente tienen que ser internas. Nosotros tenemos en contra los medios hegemónicos claramente, incluso compañeros dentro de la fuerza. Ahora, en este sentido yo creo que hay no solo por la militancia, por la parte de la dirigencia estructurada en un sentido de golatía y a veces de romanticismo, de vanidad, que por la edad son estructurados y no dejan permitir al debate a ciertas temáticas. ¿Cómo es tan fácil que la derecha emite como Milei y cualquier, como Macri o cualquier derecha, siempre hace un discurso chico y sin contenido? Y nosotros no supimos, en pocas palabras, hacer algo sintético, con contenido, que lo nuestro sí es real y es genuina defensa de la patria. Pero, sin embargo, el colectivo dentro del Frente de Todos, muchos no lo ven así. Hay que comprender en el consenso y el disenso la realidad que tenemos nosotros. Hoy tenemos una oportunidad bastante positiva, si bien yo tengo mis críticas también en lo económico, y soy partidario de una política heterodoxa, pero reconozco que ha hecho cosas el ministro de Economía, pero reconozco que hay un poder
enquistado de Stalin que maneja los hilos económicos de otra forma. No hay una fuerte fuerza de visión política en este sentido todavía, pero bueno, se va encaminando. Ahora, llegado al punto de uno ser contradictorio y funcional y que asuma la derecha, porque la verdad que Milei le votó a la gente de bajos recursos y con poca información y poca cultura. ¿Y por qué llega? Porque es un discurso vacío de contenido. Y sin embargo nosotros no supimos armar discursos mínimos ni tampoco épicos. Ahí está el error. No hay que tratar de discutir, compañeros. Unifiquemos una plataforma, unificada en un programa y vayamos recuperando, porque así no veo salida en esta circunstancia de ser funcionales, compañeros. Gracias, Ricardo. Roberto. Tienes que desmutearte. Roberto. Sí, ya está. Ahí está. Yo estaba pensando, Perón decía que no se puede hacer política local sin mirar la geopolítica porque todo es cabotaje provinciano, ¿no? Está pasando cosas en el mundo que nos están pegando fuerte. Y nosotros seguimos en las peleas domésticas. Yo creo que, primero, si viéramos realmente la dimensión que tiene este ataque sobre Ucrania, que no va contra Rusia, va contra China, y que están queriendo hacer caer a Putin para expandir la OTAN hasta la frontera china. Esta gente está jugando con fuego. Ya han llevado el planeta casi a la destrucción. Nosotros acá internamente estamos enredados con pequeñas discusiones. Yo pensaba que hubo una consigna que nos sirvió y nos salvó en la última elección, que era, con Cristina no alcanza, y sin Cristina no se puede. Yo creo que hoy no se alcanza con Cristina y con Alberto, y tenemos que avanzar sobre más, ampliar el frente de todos. Yo lo que no entiendo es cómo, por ejemplo, el tema de la justicia, habiendo tantos sectores, tantos colectivos argentinos agredidos por la justicia, no se puede unificar una acción por la justicia. Entonces hacemos una marcha con un juez, hacemos otra marcha con los sindicatos, hacemos otra marcha, 20 marchas por la justicia, cuando todo el pueblo está agredido por la justicia, los jubilados, las mujeres, el movimiento feminista, las madres del dolor, las madres de Plaza de Mayo, todo el mundo agredido por esta justicia, pero no podemos unir a la gente. A mí me parece que estamos mirando por un tubo las cosas. La consigna de la CGT de los argentinos era unirse desde abajo, organizarse combatiendo. Si nosotros no incorporamos a la gente al control de los precios, si no incorporamos a la gente a las políticas que hacemos y seguimos debatiendo que Máximo, que el Cuervo, que Guado de Pedro, que Alberto y que sus voceros y que Guzmán, nosotros por ahí no vamos a ningún lado, porque el imperio se está cayendo y viene con todo. Y yo creo que esta derecha acá también viene por todo. Y cada vez que vienen por todo muere más gente. El 55 fue una matanza. Después nos mataban de a poco, con las leyes antiperonistas y todo eso. Después vino el onganiato, lo derrotamos juntando a todos. Roberto, te tengo unas preguntas. Disculpame. Sí. ¿Preguntas a mí? No, pregunta para Eduardo. Ah, sí. ¿Qué hago? ¿Hablo o vas a hablar? No te terminá y así le hacemos la pregunta a Eduardo. Ah, bueno. Perdón. Lo que quiero decir es una cosa. No entiendo, por ejemplo, cómo en un barrio tenemos Partido Solidario, Nuevo Encuentro, Partido Comunista, y tenemos gente de la Cámpora, Unidos Organizados, otros movimientos peronistas, y cada uno su capilla. Creo, muchachos, que lo que hay que hacer es romper los cascarones y juntarnos en la calle y hacer lo que se hizo para echar a De la Rúa. Nos juntábamos en las esquinas y ahí se juntó toda la gente. Después discutimos. Pero primero no permitir que pasen, porque si pasan nos van a barrer a todos. Eso es lo que yo estoy pensando. Quizá sea derrotista. No sé. No digo más nada. Muy bien, gracias. La última y contesta Eduardo para el cierre.
Yo quería simplemente agregar esto, como pregunta para Eduardo también y para todos. ¿Qué pasa con Argentina, que tenemos este clima tan poco optimista, cuando América Latina viene cambiando completamente de signo? Ganamos las elecciones en Chile con Gabriel Boric, el día 29 de mayo hay elecciones en Colombia, y todo indica que va a ganar Gustavo Petro, por supuesto en primera vuelta, pero es posible que ni siquiera haya balotaje, y en octubre vuelve Lula a ser presidente de Brasil, con lo cual América Latina avanza en una dirección, digamos, nacional y popular, si se quiere, a contramano de lo que estamos pensando que va a ocurrir con Argentina el año que viene. Eso es todo, Eduardo. Esperamos tu cierre. Bueno. Hay bastante coincidencia en las preguntas que se han hecho, porque, bueno, todos vemos los mismos problemas. Es decir, hay matices que yo creo que expresan las distintas miradas dentro del frente, pero creo que en esta reunión, como creo que en la mayoría de la gente del Frente de Todos, de lo que podríamos llamar las bases del Frente de Todos, hay una serie de coincidencias básicas que ayudan a la unidad. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me parece que las manifestaciones más rupturistas que se han hecho, que algunas hemos señalado y que no quisiera volver a repetir, han disgustado a la mayoría de la gente que no tiene un compromiso orgánico, digamos, y que mira la política desde nuestro espacio, pero con cierta amplitud de criterio, digamos. Y por otro lado, creo que hay ciertas debilidades del gobierno de Alberto Fernández que son evidentes, y que hay también entonces una coincidencia de que eso debe irse modificando en el sentido de expresar más claramente un discurso y sobre todo unas acciones que tengan más que ver con lo que ha sido tradicionalmente nuestro pensamiento y nuestra propuesta. Eso me parece que es importante, porque si no fuera así, la unidad sería mucho más difícil. Pero yo creo que además esta fractura del frente hay que relativizarla un poco. ¿En qué sentido? De que está claro que las relaciones entre Alberto y Cristina no son buenas, y que de alguna manera el gobierno y Cristina y quienes la acompañan están en conflicto, y que seguramente en la base del Frente de Todos hay diferentes opiniones respecto a eso. Pero no hay un conjunto, no todo el mundo está alineado con un programa absolutamente diferente al que levanta el otro. Eso no es así. Ya lo dijimos cuando decíamos por qué era incorrecto hablar de modelos alternativos, ¿no? Hay compañeros que hacen críticas del gobierno más demoledoras, hay otros compañeros que hacen críticas que son casi de estilo en última instancia. Y lo mismo pasa respecto a Cristina. Hay compañeros que de algún modo exigen un cambio más drástico en lo que ha sido una política poco participativa, poco abierta dentro del frente, un estilo de liderazgo muy personalizado y vertical, y hay compañeros que a lo mejor no tienen un discurso tan coherente ni tan armado, pero se sienten molestos cuando de pronto aparecen estas manifestaciones que criticábamos. Yo creo que el camino para avanzar hacia esa unidad que estamos reclamando es hacer eje en lo que difícilmente no coincidamos todos, que esta situación es mala para la misma posibilidad de fortalecer nuestra fuerza, y que por este camino perdemos la próxima elección. Y si perdemos la próxima elección, abrimos la puerta a una restauración frente a lo cual el gobierno que gobernó del 2015 al 2019 va a ser
un pálido reflejo, como dice el tango, simplemente, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo claro, porque a mí me parece absolutamente irresponsable que alguien diga, bueno, nos preparamos para el 2027. Por dos razones. Primero, porque nadie puede asegurar que si gana el gobierno, Juntos por el Cambio, supongamos que Rodríguez Larreta, que todavía sigue pareciendo más el que mejor mide en las encuestas, no acierte con algunas medidas y no pueda permanecer no 4 años, sino 8. Pero además, aunque eso no fuera así, es una irresponsabilidad jugar, darles la posibilidad de que gobiernen, sabiendo que vienen con este programa de reforma laboral, reforma jubilatoria, reducción del rol del Estado en la economía, mayor apertura externa, mayor predominio de la actividad financiera por sobre los otros sectores económicos. Bueno, es una irresponsabilidad permitir eso. Y entonces, si eso ocurre, ¿cuál va a ser la respuesta? Todos vamos a estar reclamando un frente de todos todavía más amplio del que tuvimos, porque vamos a decir, como dijimos en el 2016, no, frente al neoliberalismo en el poder no hay otra política que un frente con todos los sectores que puedan oponerse al discurso del neoliberalismo. Y eso que vamos a reclamar si perdemos la elección en a partir del 2024 es lo que hoy estamos arriesgando. Es decir, hay compañeros, como decía antes, que parecen más preocupados por elaborar un discurso coherente, o que por lo menos a ellos les parezca coherente, y por consolidar un sector que por construir la unidad del frente. Y a mí me parece que la buena política es la que cuando vos fortaleces a tu propio sector con una propuesta que de una u otra manera alcance al conjunto de las masas. Cuando das una propuesta que puede implicar no solo que un grupo se prepare mejor para ganar dentro de 4 años, sino que hoy mismo, que cuando estamos sufriendo esto, pongamos una barrera que nos diga, señores, no pueden avanzar más, porque nosotros queremos un frente mínimo que sirva para impedir que ocurran estas cosas. El compañero decía, no basta con el frente de todos, hay que hacer más. Y es posible. Yo no me animaría a decir hoy quiénes son los más que pueden entrar, pero por ejemplo, en el radicalismo es probable que haya algo, si la política termina siendo, por ejemplo, imaginemos la presidencia de Macri, es probable que quede afuera mucha gente, que hay que tratar de que vote para el lado nuestro. Y esto es solo un ejemplo de lo que podríamos pensar. Pero eso exige tener una apertura y tener una preocupación por el conjunto y por cómo todos fortalecemos al gobierno y sus políticas, que me parece que no es la que está presidiendo este debate público lleno de agresiones. Respecto a lo de Milei, yo creo que no hay que creer que ya la ultraderecha está para ganar en la Argentina. Pero como dije al principio de mi intervención, es doblemente preocupante, porque Milei expresa una propuesta ultrarreaccionaria, pero además porque la llamada centro-derecha se radicaliza para ver si le saca votos a Milei. Y en ese afán de sacarle votos a Milei, van a terminar siendo Milei, ¿no? La verdad que entre el discurso de Patricia Bullrich y de Milei hoy no es tanta la diferencia. Lo único que Patricia Bullrich no es antisistema. Bueno, sería muy curioso que lo fuera después de haber pasado por casi todos los partidos políticos que existieron alguna vez en este país, ¿no? Que ella estuviera en contra del sistema de los partidos o de la casta política, como dice Milei. Pero en cuanto a las medidas concretas que tomarían en el caso de llegar al gobierno, el sector de Patricia Bullrich y este Macri radicalizado que tenemos hoy
piensan bastante parecido a Milei. Entonces, el modo, yo creo, de ponerle freno a Milei es menos atacar a Milei que mostrar que nosotros somos capaces de hacer algo que atraiga a la población, que merezca la valoración positiva de amplios sectores de la población. Y la unidad es un primer paso para que te escuchen. Y la unidad, como decían algunos compañeros, es la unidad desde abajo. Porque modestamente, desde Participación Popular, nosotros decíamos, ¿por qué no se reúnen en los barrios todas las agrupaciones del Frente de Todos? Y nos invitaban a reuniones de unidad ciudadana, y nosotros contestábamos a veces, no necesitamos ir a una reunión de unidad ciudadana, al contrario, por ahí nos gusta más ir ahí que a otra reunión, pero queremos que se junten todos, porque todas las agrupaciones del Frente de Todos no bastan para enfrentar esta política urbana de Rodríguez Larreta. Y entonces mucho menos la vamos a enfrentar juntando a un grupo que no quiere que venga el otro a las convocatorias. Entonces eso es una política de unidad. Y sí, algunos pueden decir, bueno, pero ¿quiénes son ustedes que plantean esto? Bueno, somos grupos relativamente pequeños y acá o también llamamos a participar a muchos compañeros, a lo mejor no tienen ningún grupo, que son ciudadanos independientes, digamos así. Pero esto no se resuelve sin una convocatoria de este tipo. Porque el problema de las grandes organizaciones, bueno, que no hay tantas, y además no se puede generalizar, pero el problema de estas organizaciones que a veces criticamos es que terminan trabajando para el fortalecimiento de la propia organización. Y acá no necesitamos fortalecer ninguna organización, que es razonable que quienes están en esos grupos traten de tener cada vez más adherentes. Pero al mismo tiempo tengamos claro que si queremos evitar la restauración neoconservadora, autoritaria y de ultraderecha, tenemos que convocar a todos. Y entonces el mostrar el propio grupo, el pelearse con los otros pasa a ser secundario. Por supuesto que eso nunca se va a desterrar de la política, pero no puede ser el eje fundamental, no puede ser yo no entro a la plaza porque está este otro sector que a mí no me interesa, porque nosotros el 24 de marzo queremos que todos entren a la plaza. Y no solo el 24 de marzo. Después, decía con razón Héctor, que no es solo pesimismo lo que inspira la situación internacional y en particular la de América Latina, ¿no? Es cierto todo lo que hemos dicho de la situación argentina, es cierto que en algunos países donde ganó la izquierda, el rasgo todavía dominante es la inestabilidad política. Ojalá Boric cumpla todo su mandato presidencial y debiéramos aportar todo lo posible hasta nosotros desde afuera para que eso ocurra. Pero también hay otros que piensan que no va a ser así. La situación es muy difícil. Lo mismo pasa en Perú, ¿no? Donde ya no sé cuántos pedidos en el Congreso para destituir al presidente se han presentado, ¿no? En Brasil la situación es muy auspiciosa en un sentido, pero también los compañeros expresan su preocupación por dos temas. Primero, una alianza con la derecha, o con la centro-derecha, para no exagerar, que sería este candidato que fue gobernador de San Pablo y ahora iría de vicepresidente. Y en segundo lugar, el apoyo militar y policial casi unánime que cuenta Bolsonaro, lo cual hace también dudar mucho de lo que pueda pasar en el Brasil. Ahora, esto a mí no me hace minimizar la importancia que va a tener el triunfo de Lula, y para la Argentina va a ser un impulso fundamental,
pero creo que hay que entender que estamos en un momento de disputa en toda la región. Por momentos nos va mejor. Podríamos decir que nos ha ido mejor de lo que podíamos esperar después de la ola que llevó al derrocamiento de muchos de los gobiernos populares. Pero al mismo tiempo vemos que la derecha no está débil. Sería contradictorio con el discurso que venimos planteando. Entonces, esto también es importante porque nosotros necesitamos tener unidad y tener coherencia para poder enfrentar una situación de este tipo. Porque yo que ahora trabajo con las Fuerzas Armadas, no voy a contar ningún secreto, pero daría la impresión de que esta corporación militar que tenemos hoy acepta sin grandes problemas un gobierno como el que estamos teniendo en este momento, que responde a la tradición nacional popular. Pero también está claro que si se diera una situación de inestabilidad política, bueno, tendríamos los mismos temores que podemos tener en toda la región. Es decir, hay que fortalecer los gobiernos populares con un consenso más importante de toda la sociedad, que solo puede darse en torno a un programa mínimo. Mínimo quiere decir donde estén los grandes principios. Después vamos a seguir discutiendo porque ese programa mínimo se puede leer de determinada manera o de otra. Y será el proceso social el que determine cuánto se avance y cuánto no se avance. Pero todos los que entendemos que hay que defender el rol del Estado, la autonomía nacional, el crecimiento del mercado interno, el control del sector financiero, bueno, todas las medidas que simbolizan las tres banderas del peronismo y que hoy no son solamente las tres banderas del peronismo, porque otros sectores de la sociedad que nunca han sido afectos al peronismo hoy adhieren a esas banderas. Y al mismo tiempo, paradójicamente, perdemos las elecciones. Lo cual está demostrando que no es solo que perdimos las elecciones porque hubo una política social insuficiente frente a la crisis. Eso yo creo que es muy importante, no lo estoy subestimando. Pero también perdemos las elecciones por todo lo otro que se dijo acá. Por la desafección frente a la política de un montón de gente que ya no cree más en estas propuestas de cambio. Y entonces, para rescatar a esta población que nos dio la espalda, no nos escucha tanto como antes, me parece que hay que combinar dos cosas que pueden parecer contradictorias. Hay que tener mucha audacia en la política, pero al mismo tiempo hay que ser muy amplio en la convocatoria, porque si no, nos vamos a quedar solos. Y esto me parece que lo han entendido, por ejemplo, algunas de las figuras del movimiento de derechos humanos, de las compañeras, las madres, las abuelas, que fueron las primeras en reaccionar diciendo, acá hay que defender la unidad del gobierno. Seguramente porque sobre la base de tanto dolor y de una experiencia como la que han tenido, fueron también las primeras en darse cuenta el riesgo que se corría si volvíamos a perder las elecciones frente a esta derecha cada vez más reaccionaria. Entonces, la verdad que a mí me parece que todas estas preguntas que se han planteado tienen algunas respuestas que hemos tratado de dar y otras que se podrían desarrollar más, pero en última instancia responden a que seamos capaces de crear esa fuerza capaz de enfrentar esta situación, que no se enfrenta profundizando la división del frente de todos. Si somos capaces de juntarnos, si somos capaces de discutir entre nosotros de manera que no pongamos por delante las diferencias, sino que tratemos de acercar las posiciones, si escuchamos a la gente, si tratamos de gestar esta unidad desde abajo, si tenemos un discurso, el compañero planteaba el tema de la justicia, y es una contradicción notable la que se está manifestando, como él decía.
El 90% de la población no quiere la justicia, pero no se puede hacer un acto importante. Se han hecho 4 o 5, yo creo que he ido a todos, como muchos compañeros que están acá, pero no nos engañemos, ninguno de esos actos mueve el amperímetro, como se dice. Es una manifestación más que nos recuerda, bueno, no somos pocos los que estamos en contra de eso, y que el sector más militante, digamos, de la política argentina sigue teniendo alguna presencia. Pero para hacerlo realmente una movilización que nos permita avanzar en este terreno, primero habría que buscar en la convocatoria con la mayor amplitud, con figuras de la política y no de la política, con gente que tenga una representatividad desconocida, y sobre todo hacer un solo acto. Porque además, acá hay mucha gente que sospecha que todos los que polemizan, por ejemplo, en torno a la división del Consejo de la Magistratura, tienen algún interés particular. Entonces, para que eso no quede claro, hay que tener un discurso distinto y un discurso que esté dirigido a volver a convocar a toda esa gente que ha descreído de la política y de la justicia. Y ese discurso forma parte de una convocatoria a la unidad. Bueno, yo estoy muy contento por esta reunión, porque me confirma, no solo por lo que aquí se dijo, sino porque lo que reflejamos de alguna manera, que hay condiciones para encarar esta cruzada, por darle un poco de épica a esto, esta cruzada por construir una propuesta de unidad dentro del Frente de Todos. Y que eso, creo que si lo hacemos con decisión y buscando todas las formas de llegar a la gente, me parece que puede ser que de pronto en esta pelea entre unos y otros aparezca un sector que diga, muchachos, algunas de las cosas que ustedes dicen son interesantes, otras las que son puras agresiones no son interesantes, pero acá tenemos que juntarnos todos para hacer posible que esto continúe, porque la amenaza que tenemos es muy fuerte. El otro día se decía en el acto de Rosario, vaya el otro día hace ya más de un mes, que en realidad lo que se estaba discutiendo en la próxima elección era cómo evaluábamos los 70 años últimos de la política argentina. Porque en realidad lo que está en discusión aquí es eso, y parece casi una afinidad, una excentricidad, un problema de intelectuales. Estamos discutiendo la historia cuando la gente hoy no tiene para comer. No, no estamos discutiendo la historia, estamos discutiendo la historia y el presente. Porque aquí, cuando Macri dice el peronismo tiene la culpa de lo que pasó en este país, de lo que viene pasando desde 70 años, está expresando un modelo de sociedad para el futuro. Es decir, una forma de leer el pasado que refuerza el rechazo hacia los movimientos nacionales y populares. Y cuando nosotros le contestamos a Macri y decimos, no, desde hace 70 años ustedes quieren derrotar al movimiento nacional y popular, pero gracias a la lucha de los trabajadores, del pueblo, a la resistencia, volvemos a resurgir a cada paso, estamos leyendo el pasado, pero también haciendo una propuesta de futuro. Entonces, si uno está discutiendo nada menos que la interpretación de más de medio siglo de historia argentina, bueno, el compromiso tiene que ser muy fuerte, el discurso tiene que ser muy claro, y todo el chiquitaje hay que dejarlo de costado, realmente. Hay que dejarlo para otro momento. Y los que no entiendan eso, creo que se van a equivocar, y me parece que la historia va a seguir, porque aquí hay una necesidad de derrotar esta amenaza, como decíamos, que se nos viene el año próximo. Y el que no esté dispuesto a sacrificar sus intereses personales, sus posiciones, o quiera reivindicar su sectarismo
por encima de la necesidad de la convocatoria amplia, me parece que va a ser derrotado. A lo mejor esto es una ilusión, y dentro de un tiempo algunos me encuentran por la calle y me dicen, Josami, ¿te acordás ese discurso que creías que se podía avanzar en el frente? Y mirá cómo terminamos. Yo creo que no va a ser así. Y además, creo que lo mejor que podemos hacer es creer que todavía esto no está perdido, y que cuando yo veo que por lo menos en las caras de ustedes existen las mismas ganas que podamos salir. Y bueno, le agradezco a Héctor por haber convocado esta reunión, y espero que vamos a tener muchas similares con estos y con otros compañeros, con estas agrupaciones que hoy cooperaron para esta reunión, y con mucha otra gente que yo creo que está teniendo las mismas inquietudes. Y bueno, por otro lado, como dije al principio, hay un movimiento que se inició en Rosario con la corriente de la militancia, que seguramente vamos a tratar de que tenga también en Capital su expresión más importante, y que me parece que está sustentado en estas mismas ideas. Muchas gracias a todos. Bueno, compañeros y compañeras, muchas gracias. Le quiero dar las gracias, primero decir lo que mismo que dijo Eduardo, que vamos a hacer nuevas convocatorias, nuevos conversatorios, donde esperamos contar con todos ustedes. Darle las gracias a todos los que participaron, a todos y todas los que participaron en este conversatorio, de manera especial a Eduardo Josami, que hizo un desarrollo tan claro acerca de la situación política de la Argentina. Y bueno, y yo para terminar, que me parece siempre que es bueno hacerlo de esta manera, quiero pedir un aplauso para todas y todas. Y así cerramos la reunión. Gracias. Chao.